En su lecho de muerte, Adapa bendice a su hijo Sati como su heredero. Un descendiente, Enkime, es llevado al Amu por Marduk Ninurta y su símbolo del águila divina la octava tablilla. Tráigase a Nibiru Adapa, el terrestre. Así pronunció su decisión Anu. A Enlil no le complacía la decisión. ¿Quién iba a pensar esto, que forjado por un trabajador primitivo, el ser se haría como nosotros, dotado de conocimiento, que entre el cielo y la tierra viajaría? En Nibiru, beberá de las aguas de la larga vida, comerá el alimento de la larga vida. Como uno de nosotros, los Anunnaki, el de la tierra se convertirá. Así decía Enlil a Enki y a los demás líderes. Enki tampoco estaba complacido con la decisión de Anu. Después de que hablara Anu, su rostro se puso sombrío. Después de que hablara Enlil, Enki se mostró de acuerdo con su hermano. Enlil, es cierto, ¿quién lo iba a pensar? Así dijo Enki a los demás. Los hermanos se sentaron y reflexionaron. Ninma también se sentó con ellos para deliberar. El mandato de Anu no se puede evitar. Les dijo ella. Que nuestros jóvenes acompañen a Adapa a Nibiru, su miedo a disminuir, se le explique a Anu. Así dijo Enki a los demás. Que Ningisfida y Dumuzi sean sus acompañantes, y que, de paso, vean con sus propios ojos Nibiru por vez primera. Ninma apoyó la sugerencia. Nuestros jóvenes, nacidos en la Tierra, se están olvidando de Nibiru, sus ciclos vitales se están viendo superados por los de la Tierra. Viajen los dos hijos de Enki, sin casar todavía, a Nibiru, quizás encuentren novias allí para sí mismos. Cuando llegó a Sipar la siguiente cámara celestial procedente de Nibiru, y Labrak, un visir de Anu, salió de la cámara. Vengo en busca del terrestre Adapa. Así dijo a los líderes. Los líderes le presentaron a Adapa y Labrak. También le mostraron a Titi y a sus hijos. Ciertamente, tienen nuestra imagen y semejanza. Así dijo Ilabrat. Se le presentaron a Ilabrat a Ningisfida y a Dumuzi, hijos de Enki. Se les ha elegido para que acompañen a Adapa en su viaje. Le dijo Enki. Anu estará complacido de ver a sus nietos. Así dijo Ilabrat. Enki convocó ante él a Adapa para darle instrucciones. A Adapa le dijo así. Adapa, a Nibiru, el planeta de donde hemos venido, vas a ir, ante Anu, nuestro rey, llegarás, ante su majestad se te presentará, ante él te inclinarás. Habla solo cuando se te pregunte, da breves respuestas a las preguntas. Se te dará ropa nueva, ponte las prendas nuevas. Te darán un pan que no se encuentra en la tierra, el pan es mortal, no lo comas. Te darán un elixir en un cáliz para que lo bebas. El elixir es mortal, no bebas de él. Contigo irán mis hijos, Ningisfida y Dumuzi, atiende a sus palabras, y vivirás. Así instruyó Enki a Adapa. Lo recordaré. Dijo Adapa. Enki convocó a Ningisfida y a Dumuzi y les dio una bendición y consejo. Vais a ir ante Anu, el rey, mi padre. Ante él os inclinaréis y le rendiréis pleitesía. No os encojáis ante príncipes ni ante nobles, de ellos sois sus iguales. Vuestra misión es traer a Adapa de vuelta a la tierra, no os dejéis hechizar por las delicias de Nibiru. Lo recordaremos. Dijeron Ningisfida y Dumuzi. Enki abrazó al más joven, Dumuzi, le besó en la frente. Enki abrazó al sabio, a Ningisfida, le besó en la frente. A hurtadillas, puso una tablilla sellada en la mano de Ningisfida, a mi padre, Anu, entregarás esta tablilla en secreto. Así le dijo Enki a Ningisfida. Después, partieron hacia Sipar los dos junto con Adapa, al lugar de los carros celestiales fueron, ante Ilabrak, el visir de Anu, se presentaron los tres. A Ningisfida y a Dumuzi se les dio el atuendo de Igigi, se vistieron como águilas celestiales. En cuanto a Adapa, se le afeitó su cabello suelto, se le dio un casco como el de un águila, en lugar de su taparrabos, le hicieron ponerse una vestimenta ajustada, se le puso entre Ningisfida y Dumuzi en el interior de lo que asciende. Cuando se dio la señal, el carro celestial rugió y se estremeció. Adapa se encogió de miedo y gritó, el águila sin alas se está elevando. Ningisfida y Dumuzi le pusieron los brazos en los costados, con palabras tranquilas lo calmaron.
Cuando se elevaron en lo alto una legua, echaron un vistazo sobre la tierra. Vieron sus tierras, separadas en partes por mares y océanos. Cuando estuvieron a 2 leguas de altura, el océano se había hecho pequeño como una bañera, la tierra era del tamaño de una cesta. Cuando estuvieron a 3 leguas de altura, nuevamente echaron un vistazo al lugar del que habían partido. La tierra era ahora una bola pequeña, tragada por un mar de oscuridad en la vastedad. De nuevo, Adapa se agitó, se encogió y gritó: «¡Llevadme de vuelta!». Gritó. Ningisfida puso la mano en la nuca de Adapa. En un instante, Adapa se tranquilizó. Cuando aterrizaron en Nibiru, había mucha curiosidad por ver a los hijos de Enki, nacidos en la tierra, pero incluso más por encontrarse con un terrestre. Ha llegado a Nibiru un ser de otro mundo. Así decían las masas. Fueron llevados con Ilabrat al palacio, para ser lavados y perfumados con ungüentos. Se les dieron vestimentas frescas y adecuadas. Teniendo en cuenta las palabras de Enki, Adapa se puso las nuevas ropas. En el palacio, nobles y héroes se arremolinaban. En el salón del trono, se reunían los príncipes y los consejeros. Ilabrat les llevó hasta el salón del trono, Adapa detrás de él. Luego, los 2 hijos de Enki. En el salón del trono, ante Anu, el rey, se inclinaron. Anu se adelantó desde su trono. «Mis nietos. Mis nietos», exclamaba. Abrazó a Dumuzi, abrazó a Ningisfida, con lágrimas en los ojos los abrazó, los besó. Ofreció a Dumuzi que se sentara a su derecha, Ningisfida se sentó a su izquierda. Después, Ilabrat le presentó a Anu Adapa, el terrestre. «¿Entiende lo que hablamos?», le preguntó el rey Ilabrat. «Por supuesto», le enseñó el señor Enki. Respondió Ilabrat. «Ven aquí», dijo Anu Adapa. «¿Cómo te llamas y cuál es tu ocupación?». Adapa se adelantó, de nuevo se inclinó. «Mi nombre es Adapa, sirviente del señor Enki». Así habló Adapa. Sus palabras causaron gran asombro. «Maravilla de maravillas la conseguida en la tierra», declaró Anu. «Maravilla de maravillas la conseguida en la tierra», exclamaron los reunidos. «Que se celebre, demos la bienvenida a nuestros invitados», dijo Anu. Anu llevó a todos los que se habían reunido hasta el salón de banquetes, indicando alegremente hacia las mesas llenas. En las mesas llenas, le ofrecieron a Adapa pan de Nibiru. Adapa no comió. En las mesas llenas, le ofrecieron a Adapa elixir de Nibiru. Adapa no bebió. Anu, el rey, quedó confundido con esto, estaba ofendido. ¿Por qué ha enviado Enki a Nibiru a este maleducado terrestre, para revelarle los caminos celestes? «Venga, Adapa», le dijo Anu a Adapa. «¿Por qué no comes ni bebes? ¿Por qué rechazas nuestra hospitalidad? Mi maestro, el señor Enki, me ordenó: no comas pan, no bebas elixir». Así respondió Adapa al rey Anu. «Qué extraño es esto», dijo Anu. «¿Para qué le iba a prohibir Enki nuestra comida y nuestro elixir a un terrestre?». Le preguntó a Ilabrat, le preguntó a Dumuzi. Ilabrat no sabía la respuesta, Dumuzi no pudo explicárselo. Le preguntó a Ningisfida. «Quizás encuentre aquí la respuesta», le dijo Ningisfida a Anu. Y entonces le dio a Anu, el rey, la tablilla secreta que había llevado escondida. Anu estaba confuso, Anu estaba preocupado. Se fue a su cámara privada para descifrar la tablilla. Viene ahora el relato de Adapa, el progenitor de la humanidad civilizada, y de cómo por sus hijos, Caín y Abael, se dio inicio a la saciedad en la tierra. En su cámara privada, Anu rompió el sello de la tablilla, insertó la tablilla en el explorador para descifrar el mensaje de Enki. Adapa nació por mi simiente de una mujer terrestre. Así decía el mensaje de Enki. Del mismo modo, Titi fue concebida por mi simiente en otra mujer terrestre. Están dotados de sabiduría y de palabra, pero no de la larga vida de Nibiru. Adapa no debería comer del pan de la larga vida, tampoco debería beber del elixir de la larga vida. Adapa debe volver para vivir y morir en la tierra, la mortalidad debe ser su suerte, con la siembra y el pastoreo de sus descendientes, habrá saciedad en la tierra. Así reveló Enki el secreto de Adapa a su padre, Anu. Anu quedó sorprendido con el mensaje secreto de Enki. No sabía si enfadarse o reír.
Llamó a Ilabrat, su visir, a su cámara privada. A él le dijo: este hijo mío, Ea, ni siquiera como Enki ha enmendado su libertinaje con las mujeres. A Ilabrat, su visir, le mostró el mensaje de la tablilla. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué debe hacer el rey? Le preguntó Anu a su visir. Nuestras normas permiten las concubinas, pero no existen normas de cohabitación interplanetaria. Así le respondió Ilabrat al rey. Si hay algún perjuicio, que se restrinja, que Adapa vuelva inmediatamente a la tierra, que Ningisfida y Dumuzi se queden más tiempo. Después, Anu llamó a Ningisfida a su cámara privada. ¿Sabes lo que decía el mensaje de tu padre? Le preguntó a Ningisfida. Ningisfida bajó la cabeza, con un susurro dijo: no lo sé, pero puedo adivinarlo. He sometido a prueba la esencia vital de Adapa, es de la simiente de Enki. Ese es en verdad el mensaje. Le dijo a Anu. Adapa debe volver a la tierra inmediatamente. Su destino será convertirse en el progenitor del hombre civilizado. En cuanto a ti, Ningisfida, volverás a la tierra con Adapa, de la humanidad civilizada, al lado de tu padre, serás el maestro. Esa fue la decisión de Anu, el rey. Él determinó el destino de Adapa y el de Ningisfida. Anu y los otros dos volvieron junto a los sabios y nobles reunidos, junto a los príncipes y los consejeros. Anu anunció palabras de decisión ante los asambleados. No se debe extender en demasía la bienvenida al terrestre, en nuestro planeta no puede comer ni beber. Todos hemos visto sus asombrosas capacidades, dejemos que vuelva a la tierra. Labren los campos en la tierra sus descendientes, y pastoren en las praderas. Para cuidar de su seguridad y evitar su agitación, Ningisfida volverá con él se enviarán las semillas de cereales de Nibiru, que se multiplicarán en la tierra. Dumuzi, el más joven, permanecerá con nosotros durante un shar, después volverá con ovejas y la esencia de las ovejas. Esta fue la decisión de Anu. Ante las palabras del rey todos inclinaron la cabeza en señal de acuerdo. En el momento señalado, Ningisfida y Adapa fueron llevados hasta el lugar de los carros celestiales. Anu y Dumuzi, Ilabrat y los consejeros, nobles y héroes fueron a despedirlos. Hubo estruendo y estremecimiento, y el carro se elevó. Vieron cómo el planeta Nibiru se hacía más pequeño, después vieron los cielos desde el horizonte hasta el cenit. En el viaje, Ningisfida le habló a Adapa de los dioses planetas. Del sol, la tierra y la luna le dio lecciones, le enseñó cómo se siguen los meses y cómo se cuenta el año de la tierra. Cuando regresaron a la tierra, Ningisfida le relató a su padre, Enki, todo lo que había sucedido. Enki se rió y se dio palmadas en los muslos. Todo fue como yo esperaba. Dijo con regocijo, excepto la retención de Dumuzi, que es desconcertante para mí. Así dijo Enki. Enlil se quedó muy desconcertado por el rápido regreso de Ningisfida y de Adapa. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa por Nibiru? Preguntó Enki a Ningisfida. Llamemos también a Ninma, que sepa también lo que pasa. Le dijo Enki. Después de que llegara Ninma, Ningisfida les contó todo a Enlil y a ella. Enki también contó lo de su cohabitación con las dos hembras terrestres. No he roto ninguna norma, he asegurado nuestra saciedad. Así les dijo Enki. No has roto ninguna norma, pero con una acción precipitada has determinado los hados de los Anunnaki y los terrestres. Así dijo Enlil, enfurecido. Ahora, la suerte está echada, el hado se ha impuesto al destino. Enlil se dejó llevar por la furia, con ira se dio la vuelta y los dejó plantados. Marduk llegó a Eridu, le había llamado su madre Damkina. Él quería verificar los extraños acontecimientos de su padre y su hermano. Padre y hermano decidieron ocultarle el secreto a Marduk. Anu estaba cautivado con lo del hombre civilizado, dio la orden de que todos en la tierra se saciaran de inmediato. Así, solo revelaron parte de la verdad a Marduk. Marduk quedó impresionado con Adapa y Titi, les tomó cariño a los niños. Mientras Ningisfida instruye a Adapa, deja que sea yo el maestro de los niños. Así dijo Marduk a su padre Enki y Enlil, que Marduk enseñe a uno, que Ninurta enseñe al otro. Le respondió Enlil. Ningisfida se quedó en Eridu con Adapa y con Titi, le enseñó a Adapa los números y la escritura.
Ninurta se llevó al gemelo que nació primero a su ciudad, a Bat-Tibirá. Caín, aquel que en el campo hace crecer alimentos, le llamó. Le enseñó a cavar canales de irrigación, a sembrar y a cosechar le enseñó. Ninurta hizo para Caín un arado con madera de los árboles, para que con él labrara la tierra. Al otro hermano, hijo de Adapa, se lo llevó Marduk a las praderas. Abael, el de las praderas mojadas, le llamó a partir de entonces. Marduk le enseñó cómo construir rediles. Para empezar con el pastoreo, esperaron el regreso de Dumuzi. Cuando se cumplió el Shar, Dumuzi regresó a la tierra, la simiente esencial de la oveja y ovejas para la cría trajo con él, transportó animales cuadrúpedos de Nibiru hasta otro planeta, la Tierra. Su regreso con simiente esencial y ovejas fue causa de muchas celebraciones. Al cuidado de su padre, Enki, Dumuzi regresó con su preciosa carga. Entonces, los líderes se reunieron, reflexionaron sobre cómo proceder con la nueva especie. Nunca antes había habido una oveja en la tierra, nunca se había dejado caer un cordero desde los cielos a la tierra, nunca antes una cabra había alumbrado a su cabrito, nunca antes se había tejido lana de oveja. Los líderes Anunnaki, Enki y Enlil, Ninmah y Ninjisfida, que fueron los creadores, decidieron establecer una cámara de creación, una casa de elaboración. Sobre el puro montículo del lugar de aterrizaje, en las montañas de los cedros, se estableció, la cámara de creación se estableció cerca de donde se habían plantado las simientes de elixir que había traído Ninmah. Allí comenzó la multiplicación de cereales y de ovejas en la tierra. Ninurta era el mentor de Caín para la siembra y la cosecha, Marduk era el mentor de Abael en las artes de cría y pastoreo de ovejas y corderos. Cuando se recojan las primeras cosechas, cuando madure la primera oveja, se hará la celebración de las primicias. Proclamó Enlil como decreto. Ante los Anunnaki reunidos se presentaron los primeros granos, los primeros corderos, a los pies de Enlil y Enki. Caín puso su ofrenda, dirigido por Ninurta. A los pies de Enlil y Enki, Abael puso su ofrenda, dirigido por Marduk. Enlil dio a los hermanos una alegre bendición, ensalzó sus labores. Enki abrazó a su hijo Marduk, levantó el cordero para que todos lo vieran, carne para comer, lana para vestir, ha llegado a la tierra. Dijo Enki. Viene ahora el relato de las generaciones de Adapa, y el del asesinato de Abael por Caín, y lo que sucedió después. Cuando terminó la celebración de las primicias, la cara de Caín estaba sombría. Se sentía muy herido porque Enki no le había bendecido. Cuando los hermanos volvieron a sus trabajos, Abael alardeó delante de su hermano. Yo soy el que trae la abundancia, el que sacia a los Anunnaki, el que da fuerza a los héroes, el que proporciona lana para sus ropas. Caín se sintió ofendido con las palabras de su hermano, objetó contundentemente su alarde. Soy yo el que llena de abundancia las llanuras, el que hace pesados de grano los surcos, en cuyos campos se multiplican los pájaros, en cuyos canales se hacen abundantes los peces, el pan sustentador lo produzco yo, con pescado y caza he variado la dieta de los Anunnaki. Una y otra vez, los gemelos discutían entre sí, a lo largo del invierno discutieron. Cuando llegó el verano, no hubo lluvia. Las praderas estaban secas, los pastos disminuían. Abael llevó sus rebaños a los campos de su hermano, para que bebieran agua de los surcos y los canales. Caín se enfureció por esto. Le ordenó a su hermano que se llevara los rebaños. Agricultor y pastor, hermano y hermano, palabras de acusación pronunciaron. Se escupieron uno a otro, con los puños pelearon. Sumamente enfurecido, Caín tomó una piedra, con ella le golpeó en la cabeza a Abael. Una y otra vez le golpeó, hasta que Abael cayó, manando sangre de él. Abael quedó en el suelo inmóvil, su alma había partido de él. Caín se quedó junto al hermano al que había dado muerte, durante mucho tiempo estuvo sentado, llorando. Fue Tití la primera en saber, por una premonición, lo del asesinato. En una visión sueño, mientras dormía, vio la sangre de Abael, estaba en la mano de Caín. Ella despertó a Adapa de su sueño, a él le contó su visión sueño. Un gran pesar llena mi corazón, ¿habrá sucedido algo terrible? Así le dijo Tití a Adapa. Estaba muy agitada. A la mañana siguiente, partieron los dos de Eridu.
Fueron hasta donde solían encontrarse Caín y Abel. Encontraron en el campo a Caín, todavía estaba sentado junto al muerto Abel. Tití soltó un gran grito de angustia, Adapa se puso barro sobre la cabeza. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le gritaron a Caín. Silencio fue la respuesta de Caín. Se echó al suelo y lloró. Adapa volvió a la ciudad de Eridú, le contó al señor Enki lo que había sucedido. Enki se enfrentó a Caín con furia. «Maldito seas», le dijo. «Tienes que irte del Erin, no te vas a quedar entre los Anunnaki y los terrestres civilizados. En cuanto a Bael, su cuerpo no puede quedarse en los campos debido a las aves salvajes. Como es costumbre entre los Anunnaki, será enterrado en una tumba, debajo de un montón de piedras». Enki les mostró a Adapa y a Tití cómo enterrar a Bael, pues la costumbre les era desconocida a ellos. Durante 30 días y 30 noches, fue Abel llorado por sus padres. Caín fue llevado a Eridú para ser juzgado. Enki deseaba que se pronunciara una sentencia de exilio. Por su acción, Caín debe ser muerto. Así, con ira, dijo Marduk, que se reúnan los 7 que juzgan. Así dijo Ninurta, el mentor de Caín. ¿Quién ha oído hablar nunca de una reunión así? Gritó Marduk, que para uno que no es de Nibiru haya que llamar a los líderes Anunnaki para que juzguen. No es suficiente que el apadrinado por Ninurta haya asesinado a aquel al que yo favorecía. No es así como Ninurta venció a Anzu, así se levantó Caín contra su hermano. La suerte de Caín debe de ser como la suerte de Anzu, se le tiene que extinguir el aliento vital. Así le dijo Marduk, lleno de ira, a Enki, Enlil y Ninurta. Ninurta se entristeció con las palabras de Marduk. Silencio, no palabras, fue su respuesta. Dejad que hable en privado con mi hijo Marduk, les dijo Enki. Cuando en las cámaras privadas de Enki estuvieron él y Marduk, hijo mío, Enki le habló suavemente a Marduk. Tu angustia es grande. No agravemos la angustia con más angustia. Deja que te cuente un secreto que mucho me pesa en el corazón. En cierta ocasión, mientras paseaba por el río, 2 doncellas terrestres cautivaron mi capricho. Por ellas, de mi simiente, fueron concebidos Adapa y Tití, una nueva clase de terrestres. Un hombre civilizado, se trajo de este modo a la tierra. Nuestro rey, Anu, tenía dudas de si serían capaces de procrear. Con el nacimiento de Caín y de Abel, Anu y el consejo en Nibiru se convencieron. Una nueva fase de la presencia Anunnaki en este planeta fue bienvenida y aprobada. Ahora que Abel ha sido asesinado, y si a Caín se le extingue también, la saciedad llegará a su final, los motines se repetirán, todo lo que se ha conseguido se desmoronará. No es de sorprender que le tomaras cariño a Abel, era el hijo de tu hermanastro. Ahora, ten piedad del otro, deja que sobreviva el linaje de Adapa. Este secreto le reveló Enki a Marduk con tristeza. Al principio, Marduk se sorprendió con la revelación, después se vio vencido por la risa. De tus proezas haciendo el amor mucho se ha rumoreado, ahora estoy convencido de ello. Perdónese la vida de Caín, que se le destierre a los confines de la tierra. Así le dijo Marduk a su padre, cambiando de la ira a la risa. En Eridú, Enki pronunció la sentencia sobre Caín. Caín debe partir hacia el este, a una tierra por la que errará por su mala acción. Pero su vida debe ser perdonada, a él y a sus generaciones se les distinguirá. Ningisfida alteró la esencia vital de Caín. Ningisfida cambió la esencia vital de Caín para que en su cara no creciera la barba. Con su hermana Awan como esposa, Caín partió del Erin, a la tierra de Errar se encaminó. Entonces, los Anunnaki se sentaron y se preguntaron entre sí, sin Abael, sin Caín, ¿quién hará crecer el cereal y hará pan para nosotros? ¿Quién será el pastor? ¿Las ovejas multiplicará? ¿De lana para ropa proveerá? Que por Adapa y Tití haya más proliferación. Así dijeron los Anunnaki. Con la bendición de Enki, Adapa conoció una y otra vez a su esposa Tití. Una hija, otra hija, cada vez, una y otra vez nacían. En el 95º Shar, Adapa y Tití tuvieron finalmente un hijo. Sati, el que ata la vida de nuevo, le llamó Tití. Por él se contaron las generaciones de Adapa.
En total, 30 hijos y 30 hijas tuvieron Adapa y Titi. De ellos, hubo labradores de la tierra y pastores que trabajaron para los Anunnaki. Por ellos volvió la saciedad a los Anunnaki y a los terrestres civilizados. En el 97º Shar, a Satilen nació un hijo de su esposa Azura. Se le anotó en los anales con el nombre de Ensi. Maestro de la humanidad significaba su nombre. Adapa, su padre, le hizo comprender la escritura y los números, y Adapa le contó a Ensi quiénes eran los Anunnaki y todo sobre Nibiru. Los hijos de Enlil le llevaron a Nibruki. Le enseñaron secretos de los Anunnaki. Nanar, el mayor en la tierra de Enlil, le mostró el modo de los ungüentos perfumados, y Shikur, el más joven de Enlil, le enseñó a preparar el elixir de los frutos hindú. Fue a partir de entonces que los Anunnaki fueron llamados señores por el hombre civilizado, y fue el comienzo de los ritos de culto de los Anunnaki. Después, Ensi tuvo un hijo con su hermana Noam. Kunin, el de los hornos, significaba su nombre. Su tutor fue Ninurta. En Bhat Tibira aprendió de hornería y de hornos, se le enseñó cómo hacer fuegos con betunes, cómo fundir y refinar. En la fundición y el refinado del oro para Nibiru trabajaron él y sus descendientes. En el 98º Shar ocurrió todo esto. Viene ahora el relato de las generaciones de Adapa después de que fuera exiliado Caín, y de los viajes celestiales de Enkime y de la muerte de Adapa. En el 99º Shar le nació un hijo a Kunin, por Mualit, hermanastra de Kunin, fue concebido. Malalu, el que interpreta, le nombró ella. Sobresalía en música y en canto. Para él hizo Ninurta un arpa con cuerdas, conformó una flauta para él. Malalu interpretaba himnos a Ninurta. Junto con sus hijas, los cantaba ante Ninurta. La esposa de Malalu era la hija del hermano de su padre, Duna era su nombre. En el 100º Shar desde que comenzara la cuenta en la tierra, les nació un hijo a Malalu y a Duna, era su primogénito. Irid, el de las aguas dulces, le llamó su madre Duna. Dumuzi le enseñó cómo excavar pozos, cómo proveer de agua a los rebaños en distantes praderas. Fue allí, junto a los pozos en las praderas, que pastores y doncellas se reunieron, donde los desposorios y la proliferación de la humanidad civilizada abundó sobremanera. En sus días, los Igigi venían con más frecuencia a la tierra. Para observar y ver, los cielos poco a poco abandonaron, vigilar, y ver lo que ocurría en la tierra deseaban cada vez más. Enki le suplicó a Marduk que estuviera con ellos en Lamu, vigilar, y ver lo que ocurría en la tierra deseaba Marduk fervientemente. En un pozo, en las praderas, se encontró Irid con su esposa. Baraka era su nombre, era la hija del hermano de su madre. A la conclusión del 102º Shar, les nació un hijo, con el nombre de Enkime, por Enkime comprensión, se le llamó en los anales. Era sabio e inteligente, comprendió con rapidez los números. Tenía mucha curiosidad por los cielos y por todas las materias celestiales. El señor Enki le tomó cariño, él le contó los secretos que una vez le revelara Adapa. De la familia del sol y de los 12 dioses celestiales le enseñó Enki, y de cómo los meses se contaban por la luna y los años por el sol, y de cómo se contaban los shars por Nibiru, y de cómo Enki combinaba las cuentas. De cómo el señor Enki había dividido el círculo de los cielos en 12 partes, de cómo había asignado Enki una constelación a cada una, 12 estaciones en un gran círculo había dispuesto, de cómo, para honrar a los 12 grandes líderes Anunnaki, había puesto nombres a las estaciones. Enki me ansiaba explorar los cielos. Hizo 2 viajes celestiales. Y este es el relato de los viajes de Enkime a los cielos. Y de cómo dio comienzo Marduk a los matrimonios mixtos y a los problemas con los Igigi. Se envió a Enkime para que estuviera con Marduk en el lugar de aterrizaje. Desde allí, Marduk se lo llevó en una nave espacial hasta la luna. Allí, Marduk le enseñó a Enkime lo que había aprendido de su padre, Enki. Cuando Enkime volvió a la tierra, se le envió para que estuviera con Utu en Sipar, el lugar de los carros. Allí, Utu le dio a Enkime una tablilla para escribir lo que estaba aprendiendo. Utu lo instaló en su brillante morada como un príncipe de los terrestres. Le enseñó los ritos, para comenzar con las funciones del sacerdocio.
Enkime residía en Sipar, con su esposa Edini, una hermanastra. A ellos les nació un hijo en el 104º Shar. Matusal le llamó su madre, el que se elevó por las brillantes aguas significaba su nombre. Fue después de eso que Enkime hizo su segundo viaje a los cielos. Esta vez también fue Marduk su mentor y compañero. En un carro celestial se remontaron hacia el cielo, hacia el sol, y más allá de él hicieron un círculo. Marduk se lo llevó para visitar a los Igigi. En Lamu, los Igigi le tomaron cariño, de él aprendieron sobre los terrestres civilizados. De él se dice en los anales que partió hacia los cielos, que en los cielos se quedó hasta el final de los días. Antes de que Enkime partiera hacia los cielos, de todo lo que en los cielos se le había enseñado, hizo un registro por escrito. Enkime, para que sus hijos lo supieran, lo escribió. Tomó nota de todo lo que hay en los cielos, en la familia del sol, y de las regiones de la tierra y sus tierras y sus ríos también. Confió sus escritos en manos de Matusal, su primogénito, para que, junto con sus hermanos Rahim y Gaidad, los estudiara y se atuviera a ellos. En el 104º Shar había nacido Matusal. Él fue testigo de los problemas de los Igigi y de lo que Marduk había hecho. A Matusal le nació un hijo de su esposa Ednat. Lumach, hombre poderoso, fue su nombre. En sus días, las condiciones sobre la tierra se hicieron más difíciles. En los campos y las praderas, los trabajadores se quejaban. Los Anunnaki designaron a Lumach como capataz, para hacer cumplir las cuotas, para reducir las raciones. En sus días fue cuando a Adapa le llegó la hora de morir. Y cuando Adapa supo que sus días habían llegado a su fin, que todos mis hijos y los hijos de mis hijos se reúnan ante mí, dijo, para que antes de que yo muera pueda bendecirles, y les hable antes de morir. Y cuando Sati y los hijos de los hijos se habían reunido, ¿dónde está Caín, mi primogénito?, les preguntó Adapa. Id a buscarle. Les dijo a todos ellos. Sati presentó el deseo de su padre ante el señor Enki, le preguntó al señor qué hacer. Entonces, Enki llamó a Ninurta, que el desterrado, de quien tú eras mentor, sea traído ante el lecho de muerte de Adapa. Ninurta se subió en su pájaro del cielo, hasta la tierra de Rar voló, sobre las tierras deambuló, buscó desde los cielos a Caín, y cuando lo encontró, llevó a Caín hasta Adapa como sobre las alas de un águila. Cuando se le informó a Adapa de la llegada de su hijo, que vengan ante mí Caín y Sati. Dijo Adapa. Los dos fueron ante su padre, Caín, el primogénito, a su derecha, Sati, a su izquierda, y fallándole la visión a Adapa, para reconocer a sus hijos tocó sus rostros, y el rostro de Caín, a la derecha, era imberbe, y el rostro de Sati, a la izquierda, tenía barba. Y Adapa puso su mano derecha sobre la cabeza de Sati, el de la izquierda, y le bendijo y dijo, de tu simiente se llenará la tierra, y de tu simiente, como un árbol con 3 ramas, la humanidad sobrevivirá a una gran calamidad. Y puso su mano izquierda sobre la cabeza de Caín, a su derecha, y le dijo, por tu pecado, de tu derecho de nacimiento estás privado, pero de tu simiente vendrán 7 naciones. En un reino aparte medrarán, tierras distantes habitarán. Pero por haber asesinado a tu hermano con una piedra, por una piedra llegará tu fin. Y cuando Adapa terminó de decir estas palabras, dejó caer las manos, suspiró y dijo, llama ahora a mi esposa Titi, y a todos los hijos y a todas las hijas, y después de que mi espíritu me deje, llevadme al lugar en que nací, junto al río, y enterradme con la cara hacia el sol naciente. Titi gritó como una bestia herida, cayó sobre sus rodillas al lado de Adapa. Y los 2 hijos de Adapa, Caín y Sati, envolvieron su cuerpo en una tela, en una cueva que les mostró Titi, junto a las orillas del río, enterraron a Adapa. En mitad del 93º Shar había nacido, a finales del 108º murió. Una larga vida para un terrestre, pero no tenía el ciclo vital de Enki. Y después de que Adapa fuera enterrado, Caín se despidió de su madre y de su hermano. Ninurta lo llevó de vuelta en su pájaro del cielo a la tierra de Rar. Y en un distante reino, Caín tuvo hijos e hijas, y para ellos construyó una ciudad, y mientras la construía, la caída de una piedra le mató. En el Edin, Lumach sirvió a los Anunnaki como capataz. En los días de Lumach, Marduk y los Igigi se casaban con las terrestres. Sinopsis de la 9ª tablilla. La humanidad prolifera.
El linaje de Adapa sirve como realeza desafiando a Enlil. Marduk se casa con una mujer terrestre. Trastornos celestiales y cambios climáticos afectan al Amu. Los Igigi descienden a la tierra, toman a mujeres terrestres como esposas. El promiscuo Enki engendra un hijo humano. Ciusudras, sequías y pestes causan sufrimientos en la tierra. Enlil lo ve como una retribución por el hado. Quiere volver a casa. Ninma, envejecida por los ciclos de la tierra, también quiere volver. Un emisario misterioso les advierte que no desafíen su destino. Aumentan las señales de la inminencia de un calamitoso diluvio. La mayoría de los Anunnaki empieza a partir hacia Nibiru. Enlil impone un plan para dejar que la humanidad perezca. Enki y Ninma empiezan a preservar las simientes de vida de la tierra. El resto de los Anunnaki se prepara para el día del diluvio. Nergal, señor del mundo inferior, ha de dar el aviso. Enki divulga el secreto del diluvio. La novena tablilla. En los días de Lumach, Marduk y los Igigi se casaban con las terrestres. En aquellos días, las tribulaciones eran crecientes en la tierra. En aquellos días, Lamu estaba envuelto en polvo y aridez. Los Anunnaki que decretan los hados, Enlil, Enki y Ninma, consultaron entre sí. Se preguntaban qué es lo que se estaba alterando en la tierra y en Lamu. Habían observado estallidos en el sol, había alteraciones en las fuerzas de la red de la tierra y del Lamu. En el Apfu, en la punta, frente a la blanca tierra, instalaron instrumentos de observación. Los instrumentos se pusieron a cargo de Nergal, el hijo de Enki, y de su esposa Ereshkigal. Ninurta fue asignado a la tierra más allá de los mares para establecer un enlace cielo-tierra en las montañas. En Lamu, los Igigi estaban inquietos. A Marduk se le dio la tarea de pacificarlos. Hasta que sepamos qué está causando las tribulaciones, debe mantenerse la estación de paso del Lamu. Así le dijeron los líderes a Marduk. Los tres que decretan los destinos consultaron entre sí, se miraron unos a otros. ¡Qué viejos están!, pensó cada uno sobre los demás. Enki, que lloraba la muerte de Adapa, fue el primero en hablar. Han pasado más de 100 shars desde que llegué, dijo a su hermano y a su hermana. Yo era entonces un gallardo líder. Ahora, con barba, cansado y viejo. Yo era un héroe entusiasta, dispuesto a la jefatura y la aventura. Dijo después Enlil. Ahora tengo hijos que tienen hijos, todos nacidos en la tierra. Nos hemos hecho viejos en la tierra, pero los que nacieron en la tierra serán aún más viejos dentro de poco. Así, lamentándose, dijo Enlil a su hermano y a su hermana. En cuanto a mí, me llaman vieja oveja. Dijo Ninma tristemente. Mientras que el resto ha estado yendo y viniendo, ha estado haciendo turnos de servicio, nosotros, los líderes, nos hemos quedado. Quizás ha llegado el momento de partir. Así dijo Enlil. De esto me suelo preguntar, les dijo Enki. Cada vez que uno de nosotros tres desea visitar Nibiru, siempre nos llegan palabras de Nibiru para impedir que vayamos. De eso yo también me pregunto, dijo Enlil. ¿Es algo de Nibiru, algo de la tierra? Quizás tiene que ver con las diferencias en los ciclos vitales, dijo Ninma. Los tres líderes decidieron observar y ver lo que ocurre. En aquel momento, el asunto estaba en manos del hado, o sería del destino. Por ello, vino a suceder que, poco después, Marduk vino hasta su padre Enki, deseaba discutir con su padre, Enki, una cuestión de suma gravedad. En la tierra, los tres hijos de Enlil habían elegido esposas. Ninurta se había casado con Bau, una joven hija de Anu. Nanar había elegido a Ningal, y Sikur había tomado a Shala. Nergal, tu hijo, ha tomado por esposa a Ereshkigal, nieta de Enlil, amenazando con matarla, arrancó de ella su consentimiento. Por esperar mis desposorios, siendo tu primogénito, Nergal no esperó, los otros 4, por deferencia, están esperando mis desposorios. Deseo elegir novia, tener una esposa es mi deseo. Así le dijo Marduk a su padre, Enki. Tus palabras me hacen feliz. Le dijo Enki a Marduk. Tu madre también se alegrará. Marduk levantó la mano para que su padre guardara estas palabras ante Enki. ¿Es acaso una de las jóvenes que curan y dan socorro? Fue a preguntar Enki. Es una descendiente de Adapa, de la tierra, no de Nibiru, es. Dijo en un suave susurro Marduk.
Enki se quedó sin palabras, con el desconcierto en la mirada. Después, pronunció palabras incontroladas. Un príncipe de Nibiru, un primogénito titulado para la sucesión, casarse con una terrestre. No una terrestre, sino una descendiente tuya. Le dijo Marduk. Es una hija de Enkime, el que fuera arrebatado al cielo, su nombre es Sarpanit. Enki llamó a su esposa Ninki, a ella le contó lo que ocurría con Marduk. Marduk le repitió a Ninki, su madre, el deseo de su corazón, y dijo: cuando Enkime vino conmigo de viaje, y yo le estaba enseñando del cielo y la tierra, presencié con mis propios ojos lo que mi padre una vez me había contado. Paso a paso, en este planeta, a partir de un ser primitivo, hemos creado a uno como nosotros, a nuestra imagen y semejanza es el terrestre civilizado, excepto por la larga vida, es como nosotros. Una hija de Enki me ha cautivado mi capricho, deseo casarme con ella. Ninki ponderó las palabras de su hijo. ¿Y la doncella, aprecia tu mirada? Le preguntó a Marduk. En verdad que sí, le dijo Marduk a su madre. Ese no es un asunto para considerar. Dijo Enki levantando la voz. Si nuestro hijo hiciera esto, nunca podría ir a Nibiru con su esposa, perdería para siempre sus derechos principescos sobre Nibiru. A esto respondió Marduk con una sonrisa amarga. Mis derechos sobre Nibiru son inexistentes, incluso en la tierra, mis derechos como primogénito han sido pisoteados. Esta es mi decisión. De príncipe a rey en la tierra convertirme, señor de este planeta. Así sea. Dijo Ninki. Así sea. Dijo también Enki. Llamaron a Matusal, el hermano de la novia. Le hablaron del deseo de Marduk. Matusal se vio abrumado, con humildad pero con alegría. Así sea. Dijo. Cuando se le contó a Enlil la decisión, se llenó de furia. Una cosa es que el padre tenga relaciones sexuales con las terrestres, pero otra muy distinta es que el hijo se case con una terrestre, concediéndole a ella el señorío. Cuando se le contó el asunto a Ninmah, quedó enormemente decepcionada. Marduk podría casarse con cualquier doncella de las nuestras, incluso podría elegir a cualquiera de mis propias hijas, de las que tuve con Enki, podría casarse con sus hermanastras, como es la costumbre real. Así dijo Ninmah. Con furia, Enlil le transmitió palabras sobre el asunto a Anu en Nibiru. Este comportamiento ha ido demasiado lejos, no se puede consentir. Le dijo Enlil a Anu, el rey. En Nibiru, Anu convocó a los consejeros para discutir urgentemente el asunto. No encontraron ninguna norma sobre ello en los libros de normas. Anu convocó también a los sabios para discutir las consecuencias del asunto. Adapa, el progenitor de la doncella, no pudo quedarse en Nibiru. Le dijeron a Anu. Por tanto, a Marduk habría que impedirle regresar nunca a Nibiru con ella. Incluso habiéndose acostumbrado a los ciclos de la tierra, a Marduk podría resultarle imposible volver, aún sin ella. Así le dijeron los sabios a Anu. Con esto coincidieron también los consejeros. Transmítase la decisión a la tierra. Dijo Anu. Marduk puede casarse, pero ya no será príncipe en Nibiru. La decisión fue aceptada por Enki y por Marduk. Enlil también acató la palabra de Nibiru. Celébrese la boda, y que sea en Eridu. Les dijo Ninki. En el Erin, Marduk y su esposa no pueden quedarse. Anunció Enlil, el comandante. Hagamos un regalo de boda a Marduk y a su novia, unos dominios para ellos, lejos del Erin, en otra tierra. Así le dijo Enki a Enlil. Enlil estaba pensando si consentir que Marduk fuera enviado lejos. ¿De qué tierra, de qué dominios estás hablando? Le dijo Enlil a su hermano Enki. Unos dominios por encima del Apfu, en la tierra que llega hasta el mar superior, una que está separada del Erin por las aguas, a la que se puede llegar con embarcaciones. Así le dijo Enki a Enlil. Así sea. Dijo Enlil. Ninki dispuso una celebración de boda en Eridu para Marduk y Sarpanit. Sus habitantes anunciaron la ceremonia a golpe de tambor de cobre, con 7 panderos. Las hermanas de la novia presentaron a la esposa. Una gran multitud de terrestres civilizados se reunió en Eridu, la boda era para ellos como una coronación. También asistieron jóvenes Anunnaki, y Jiji del Amu vinieron en gran número.
Venimos para celebrar la boda de nuestro líder, para presenciar una unión de Nibiru y la Tierra. Así explicaron los Igigi su numerosa presencia. Viene ahora el relato de cómo los Igigi raptaron a las hijas de los terrestres, y de las aflicciones que siguieron y del extraño nacimiento de Ziusudra. Gran número de Igigi vinieron del Amu a la Tierra, solo un tercio de ellos quedaron en Lamu, a la Tierra vinieron 200. Para estar con su líder Marduk, para asistir a la celebración de su boda, fue su explicación. Desconocido para Enki y para Enlil era su secreto. Raptar y tener unión era su plan. Desconocido para los líderes en la tierra, una multitud de Igigi se reunieron en Lamu, lo que se le permite a Marduk no se nos debería de impedir a nosotros. Se decían entre sí, basta de sufrimiento y de soledad, de no haber tenido descendientes. Era su eslogan. Durante sus idas y venidas entre el Amu y la tierra, a las hijas de los terrestres, las mujeres adapitas como les llamaban ellos, veían y codiciaban. Y los conspiradores se decían entre ellos, venid, elijamos esposas de entre las mujeres adapitas, y engendremos hijos. Uno de ellos, Shamgaz era su nombre, se convirtió en su líder. Aun cuando ninguno de vosotros me siga, yo solo haré la acción. Les decía a los demás. Si se impusiera un castigo por este pecado, yo solo lo asumiré por todos vosotros. Uno a uno, los demás se unieron a la trama, prestaron juramento de hacerlo juntos. Para la boda de Marduk, 200 de ellos descendieron en el lugar de aterrizaje. Bajaron sobre la gran plataforma en la montaña de los cedros. Desde allí viajaron a Eridu, pasaron entre los terrestres que trabajaban, junto con la multitud de terrestres llegaron a Eridu. Después de que hubiera tenido lugar la ceremonia de boda de Marduk y Sarpanit, por una señal convenida previamente, Shamgaz dio la señal a los demás. Cada uno de los Igigi tomó a una doncella terrestre, por la fuerza las raptaron, los Igigi fueron con las mujeres hasta el lugar de aterrizaje en las montañas de los cedros. En una fortaleza se emplazaron, a los líderes les formularon un desafío. Basta de privaciones y de no tener descendientes. Queremos casarnos con las hijas de los adapitas. Tenéis que darle la bendición a esto, o de lo contrario lo destruiremos todo en la tierra por el fuego. Los líderes estaban alarmados, le exigieron a Marduk, comandante de los Igigi, que se hiciera cargo de la situación. Si tengo que buscar una solución al asunto, mi corazón está de acuerdo con los Igigi. Así les dijo Marduk a los demás. Lo que yo he hecho no se les puede impedir a ellos. Enki y Ninma sacudieron la cabeza, a regañadientes mostraron su acuerdo. Solo Enlil se enfureció en lugar de apaciguarse. Una mala acción ha sido seguida por otra, los Igigi han adoptado de Enki y de Marduk la fornicación, nuestro orgullo y nuestra sagrada misión han quedado abandonados a los vientos, por nuestras propias manos, este planeta se verá invadido por multitudes de terrestres. Enlil hablaba muy disgustado. Que los Igigi y sus mujeres partan de la tierra. En Lamu, la situación se ha hecho insoportable, no es posible la supervivencia. Así dijo Marduk a Enlil y a Enki. No pueden quedarse en el Edin. Gritó iracundo Enlil. Dejó la reunión.